Acciones enloquecidas de la izquierda en redes sociales con la aplicación de la memoria histórica cuando a ellos no les gusta. Lo de siempre, vamos, su vara de medir. La retirada de las calles a Largo Caballero e Indalecio Prieto y de la estatua que tienen en Madrid ha generado una especie de locura colectiva con tuits incendiarios y barbaridades repetidas para defender lo indefendible, es decir, su concepto de la memoria deformada y manipulada. Un concejal socialista en Madrid ha llegado a decir que es una incitación al odio y hasta el nuevo Pedro J. Ramírez, cuya deriva es digna de estudio, se rasga las vestiduras diciendo «nadie parece capaz de parar esta escalada caínita». Incluso Pedro Sánchez decía esto: «La ultraderecha ha arrastrado al PP y a CES. Lamentable noticia para una ciudad noble, plural y abierta como Madrid. Podrán quitar sus placas, pero nunca podrán borrar su memoria en favor de la libertad y la justicia social del corazón de los madrileños». Con una magnífica réplica de Ortega Smith, que le dice lo siguiente: «Para Pedro Sánchez, que preside un gobierno que abandonó a la muerte a millones de españoles, Largo Caballero e Indalecio Prieto serán ejemplos a seguir. Para la inmensa mayoría de españoles decentes, solo unos criminales totalitarios cuya memoria es despreciable». Les dejamos con la intervención de Ortega Smith con una montaña de motivos para retirar a estos personajes siniestros del callejero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox por un tiempo de 5 minutos. Mal que le pese a algunos, la historia no se puede cambiar, porque la historia es el pasado. Hay quienes, la inmensa mayoría, preferimos estudiar la historia, contarla. Hay otros que prefieren manipularla o ocultarla. Pero la historia, mal que les pese, no se puede cambiar. La historia se ha de conocer, se ha de reconocer, o bien para emular esos hechos positivos, para enorgullecernos de ellos, o bien para intentar que los hechos nefastos de nuestra historia, que los hechos siniestros de nuestra historia no se vuelvan a repetir. Y por tanto, personajes siniestros de nuestra historia no deben formar parte de los nombres de las calles y de las plazas. Y hablando de personajes siniestros, uno de los más siniestros personajes de Madrid, el llamado Lenin español, Largo Caballero, presidente del gobierno, presidente del PSOE, presidente de la UGT, responsable del golpe de Estado contra la República en octubre de 1934, responsable del asesinato de 33 sacerdotes religiosos, más de 300 militares y fuerzas del orden, destrucción de 17 iglesias, 40 edificios religiosos, fábricas, puentes, viviendas, responsable de un fraude electoral en 1936 por el que se alzó con la mayoría a las Cortes el Frente Popular, responsable del robo de casi 500 toneladas de oro que se entregaron a Stalin, el equivalente en el Banco de España actual sería de 15.000 millones de euros, responsable, porque era parte del gobierno, de las masacres de Paracuellos dirigidas por el jefe de las Juventudes Socialistas Unificadas, Santiago Carrillo, que asesinaron vilmente a más de 2.500 madrileños, 50 eran niños. Otro de los personajes que acompaña siniestramente la historia es Indalecio Prieto. Pero vamos a recordar, para tener claro quién era Largo Caballero, algunas de sus frases son verdaderamente significativas. Por ejemplo, cuando hablaba de vengarse de los enemigos, decía literalmente: en las elecciones de abril de 1931, los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas. Que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es un arma buena. La consolidación de un régimen existe hechos que repugnan, pero que luego justifican la historia. O cuando instó a la guerra civil diciendo: no puedo aceptar la posibilidad, que sería un reto para el partido. Estaban hablando de suspender las Cortes y que nos obligaría a una guerra civil. O cuando despreciaba la democracia literalmente porque consideraba que cuando no le conveniese no tenía por qué ser demócrata. Literalmente decía: el jefe de Acción Popular decía en un discurso a los católicos que los socialistas admitimos la democracia cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene, tomamos por el camino más corto. Una frase más, cuando hablaba de las urnas: si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos. Otro de los personajes siniestros fue Indalecio Prieto, diputado socialista, presidente del PSOE, el de la famosa motorizada que asesinaba a todos los militantes de partidos de la derecha y que acabó asesinando al jefe de la oposición
Calvo Sotelo, que amenazó con su pistola en julio de 1934 en el Congreso al diputado de la CEDA, Jaime Oriol, el que entregó 17.000 fusiles en octubre del 36 a las milicias socialistas en la Revolución de Asturias, el que una vez fracasada huyó a París y que regresó tras el fraude electoral del 36, el que fue ministro con Largo Caballero, el que estuvo con él en la represión en Madrid y en el robo al Banco de España, y el que finalmente huyó en un yate, el yate Vita, a vivir del lujo y del dinero de los exiliados mexicanos. Algunas frases también significativas de Indalecio Prieto. Por ejemplo, respecto a la huelga pacífica. Decía, una huelga pacífica es como dejar asomar la cabeza a la revolución y atarla a las manos. Y digo más, que en Bilbao había armas y municiones y que yo llevé algunas de esas armas y municiones. O cuando decía, yo comulgo con todo el credo revolucionario ruso. O, hágase cargo el proletariado del poder y haga de España lo que se merece. Para ello, no debe titubear y si es preciso verter sangre, debe verterla. Es muy importante que en las calles y plazas de Madrid no haya placas conmemorativas, no haya calles y no haya monumentos con los nombres de quienes son, como Indalecio Prieto y Largo Caballero, exponentes totalitarios, criminales, antidemócratas que no merecen ningún reconocimiento y que, aunque habrá que estudiarlos para no repetir la historia, no merecen ser recordados en las calles y en las plazas de la capital de España. Muchas gracias.